Hoy vamos a construir un shelf flotante utilizando la técnica de wood kerfing para doblar la madera. Los materiales que vamos a emplear son madera selecta de pino de 3/4 de pulgada por 4 pulgadas por 8 pies, un trozo de madera de roble y shellac como acabado final. Esta técnica de wood kerfing consiste en hacerle pequeños cortes no pasantes a la madera para poder doblarla con facilidad. Marcamos y cortamos las dos piezas a un largo de 6 pies. Luego, usando un bit de 1/4 de pulgada, hacemos una ranura en el centro del ancho de la madera por los 4 extremos. Medimos y hacemos las marcas de donde va a ir doblada la madera, y esto está en dependencia del alto que usted quiera darle a su shelf. Vamos a hacer una pausa para explicar a detalle cómo se hace esta técnica. Utilizando una madera de 3/4 de pulgada, vamos a doblar esta pieza a un ángulo de 90 grados. Lo mejor para saber cómo hacerlo, a pesar de que en la internet existen varios calculadores que nos dicen la cantidad de cortes y el espacio entre ellos, es construir una maqueta o mock-up utilizando el material y las dimensiones reales. Vamos a utilizar un bit para router de 6.4 grados, lo que nos permite hacer un corte triangular que ayuda al doblez de la madera. Así que para lograr los 90 grados vamos a hacer 7 cortes con una separación de 1 centímetro o 5 octavos aproximadamente en un espacio de 2.36 pulgadas y a una profundidad donde solo dejamos un 16 de pulgada desde la parte inferior de la madera hacia arriba. Por lo que, siguiendo estas dimensiones, en este grosor de madera de 3/4 de pulgada, podemos doblarla aproximadamente a unos 90 grados. Vamos a utilizar un jig especial que construimos fuera de cámara para hacer estos cortes, del cual estaremos hablando en otros videos. Vamos a colocar nuestro jig sobre la madera y lo fijamos a la mesa con unos clamps para que quede bien sujeto. Este es el bit de 6.4 grados de ángulo, el cual vamos a dejar donde comprarlo acá en la descripción del video. Colocando el bit en el centro de cada línea que marcamos sobre la madera, vamos a hacer un pase a la profundidad ya indicada, sujetando el router fuertemente. Y vamos a limpiar cada corte ayudado de una varilla de madera entre cortes para que nos quede lo más preciso posible. Quedando de esta manera. Repetimos el proceso 7 veces en cada extremo que vamos a doblar. Luego lijamos con lija de 120 grits por fuera y por dentro de los cortes. Aquí viene la magia. Utilizando en este caso agua caliente del grifo, mojamos los cortes por todos los lados hasta que la madera se suavice y vamos doblando cuidadosamente y poco a poco hasta lograr el ángulo deseado.
Lo hacemos en las 4 partes y luego, utilizando una slinga, lo dejamos secar al menos 24 horas. Vamos a utilizar goma de pegar entre cada corte y nos ayudamos de una varilla delgada para que la goma llegue bien a todas las esquinas y las superficies, lo que nos permitirá un buen agarre y fortaleza una vez ya seco. Utilizando un trozo de 2×4, aseguramos con los clamps la madera para que seque al ángulo específico de 90 grados y lo dejamos curar otras 24 horas. Una vez seco, retiramos los clamps. Vamos a rellenar cualquier imperfección que haya quedado en cada corte utilizando goma de pegar y sandust. Trate siempre de limpiar el exceso de goma antes de que se seque. Lijamos las superficies y los dobleces para eliminar el exceso de goma y que queden lo más liso posible. Utilizando un trozo de otra madera, en este caso roble, vamos a cortar la pieza que va a unir ambas mitades y así darle un contraste entre las dos maderas. Lo pegamos uniendo a ambas mitades. Y lo ajustamos con los clamps, dejándolo secar unas 24 horas más. Después cortamos el exceso de la unión por los 4 lados. Lijamos bien a detalle los cortes del kerfing para que quede bien liso y solo se noten las líneas de los dobleces. Quedando de esta manera. Vamos a utilizar brackets con agujeros para fijar el shelf a la pared y vamos a poner 4, 2 arriba y 2 en la parte de abajo. Vamos a utilizar el router de mano nuevamente para abrir los agujeros para que estos brackets nos queden flush con la superficie de la madera. Y para ello utilizamos un flush bit a la altura de cada bracket. Como acabado final vamos a usar shellac, que es un producto natural que sella el poro de la madera y resalta el color natural de la fibra de la misma. Vamos a aplicar varias capas y lijamos con lija de 320 grits entre cada aplicación. Al menos necesitaremos unas 3 capas de shellac para que quede perfecto. Fijamos los brackets a la madera y ya está listo para ser instalado. Espero que les guste y nos vemos en el próximo proyecto.